Muy buenas noches, teleescuchas de Radio Activa, Activa TV y particularmente de Cuenta Regresiva, periodístico destinado a conocer las propuestas de los elegidos y por elegir. Damos continuidad a esta edición especial, nocturna, Cuenta Regresiva, Elecciones 2024, proponiendo entrevistas los pocos miércoles que nos quedan pensando en el 24 de noviembre, pasa muy rápido el tiempo. Seguimos encontrándonos miércoles a miércoles para conocer a los nuevos legisladores por el departamento de Rivera y particularmente sus propuestas cuando ocupen un lugar en la Cámara de Representantes. Agradecemos a los distintos partidos políticos que nos acompañaron desde el vamos hasta la primera vuelta y particularmente agradecemos a Barraca Nokia, a esta empresa del otro lado del Libramento que creyó y que continúa creyendo en el periodístico, y también especialmente a la lista 609 MPP que sigue acompañándonos hasta el último miércoles previo al balotaje. Hoy vuelve a estudio de Radio Activa el electo diputado por el Frente Amplio por el departamento de Rivera. Estamos hablando del doctor Andrés Toriani. Bienvenido, buenas noches y felicitaciones. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, Margarita. Es muy importante volver contigo y poder retomar la conversación. Es importante también analizar un fenómeno que nos tomó a todos por sorpresa, porque se creía que, y lo decimos como lo dicen popularmente, el pescado vendido. Creíamos que el pescado estaba vendido cuando el escrutinio primario. Después hubo un empate muy con una línea muy finita entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Y todos celebrábamos que, en principio, el departamento de Rivera iba a tener a 3 representantes por el departamento, uno de cada partido. Estábamos convencidos que iba a ser el doctor Marne Osorio, el doctor Toriani y el doctor Gerardo Amarilla. La sorpresa, después del escrutinio secundario, a donde se jugaba muchísimo los votos observados, decía un politólogo amigo que siempre lo tenemos como referencia aquí, Pablo Rivas, dice, mira, creo que la tendencia se mantiene con los votos observados y esa diferencia mínima entre el Frente Amplio y el Partido Nacional va a mantenerse, puede dar vuelta o no. Pero fue tan grande la vuelta que ni siquiera los funcionarios de la Oficina Electoral Departamental se animaron a decir algo y le cargaron todas las responsabilidades a la Corte Electoral. Tal es así que ayer proclamó y nombró a los representantes. La sorpresa fue por donde se mire. Una, corroborando vuestra banca, Frente Amplio, y otra, dejando a un lado al representante por el Partido Nacional y haciendo un doblete del Partido Colorado. ¿Cómo analiza esta situación el diputado electo por el Frente Amplio, doctor Andrés Toriani? Bueno, están pasando cosas y creo que van a seguir pasando en la realidad política de Rivera y en el país. En primer lugar, yo quiero destacar y agradecer la votación que ha recibido el Frente Amplio, y eso significa que ha habido una apuesta al cambio, a la confianza renovada en nuestra fuerza política, que había perdido la Diputación en una votación que en la sucesión de votaciones que hubo en 2019 cada vez nos fue peor, para terminar con una votación muy pobre, incluso en las municipales de 2020. Entonces, creo que esto confirma que hay un camino de renovación, un camino de esperanza para que el Frente Amplio recupere su capacidad de hacer política en la mesa grande de lo que sucede en Rivera, que hayamos recuperado esa banca y que podamos cumplir con los compromisos que asumimos, y que me haya tocado a mí, porque yo dije muchas veces en actos,
la puerta de entrada de esa votación que necesitamos para recuperar el diputado va a ser todos estos diputados que estamos hoy en igualdad de condiciones, que nos presentamos en distintos actos en forma unitaria, cada uno con su perfil, cada uno con su reflejo de lo que significa para los posibles votantes. Una vez que se produjo la votación, yo quiero expresar mi compromiso unitario para representar a todos los frente amplistas, y también siento que represento la importancia que en la sociedad de Rivera alcanzó ese sentimiento de hacer justicia con el voto respecto a lo que nos pasó en el hospital y al proyecto de salud que se había desarrollado en forma sobresaliente en aquella gestión entre los años 2012 y 2017. Ese compromiso yo tengo la necesidad de cumplirlo. Lo he asumido plenamente ante la gente. La gente tiene ese sentimiento de hacer justicia y también necesita soluciones para lo que está pasando con la salud. Y esa es mi principal meta, mi principal motivación. Tanto es así que quiero aprovechar tu entrevista para confirmar que vamos a buscar la fórmula que jurídicamente permita que yo, sin renunciar a la banca, cosa que no voy a hacer, no voy a renunciar, sin embargo pueda desempeñarme a cargo del hospital y de todo el proyecto de salud del departamento y de un capítulo muy ambicioso, muy importante, que es el de acuerdos de salud binacional con Brasil. De manera que quiero confirmar y despejar cualquier duda. Yo voy a volver al hospital. Lo que estaba en el sentimiento de la gente, que era la voz de lo que se convirtió en una segunda fuerza política departamental, que decía Toriani vuelva, Toriani volvé, lo vamos a cumplir. Yo tengo ese compromiso y no lo voy a abandonar. Así que voy a volver al hospital. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos una bancada con la 609 muy rica, con capacidades para desempeñar un trabajo de perfil dinámico, colectivo, con participación de mis suplentes directos, que están muy calificados. Rubensson Silva tiene ya una experiencia parlamentaria junto a aquella trayectoria también que dejó señas y reconocimientos amplios del maestro Julio Fernández en 2 legislaturas. Reconocido por todos los partidos, ¿no? Por amigos y por adversarios. Tenemos una economista que hemos incorporado, que es oriunda del departamento, que tiene toda su trayectoria profesional académica en Montevideo en torno a la asesoría de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, del trabajo parlamentario en rendiciones de cuenta, presupuestos, etcétera, que nos va a permitir un manejo directo de todos los asuntos económicos del Estado que podemos atraer con interés hacia Rivera y reivindicar las necesidades de Rivera con esa voz en el Parlamento. Tenemos a una incorporación que mostró un gesto de amplitud y de unidad con gente que se acercó a la 609 en el proceso de las elecciones, y me refiero al Betito Araujo, un intelectual, poeta, escritor, con fuertes vínculos con la intelectualidad y la cultura del departamento, de la frontera, de su historia, y que es experto en comercio internacional, ya que su profesión es mismo el trabajo con el comercio de frontera internacional. Es decir, la gestión como diputado no la va a hacer solo. Yo voy a hacerme cargo de la diputación, sin perjuicio de que esté en el hospital y que desarrolle, por lo menos durante una buena etapa inicial, las soluciones que necesitamos y que está reclamando
eh, yo diría que reclama ampliamente la población de Rivera, tanto de la capital como del interior, porque el deterioro en que ha caído la salud es tremendo. Yo vengo ahora de la policlínica y sufrimos todos los días con ese deterioro y esa cómo se ha caído todos los servicios que teníamos. Ahora, Ya de falta adentro, poco, sí, por pero de suerte, y adentro, todo esto está, a su vez, en juego en lo que pasa en el balotaje del 24. Porque claro, todo esto que te usted, digo usted es, da fe o da como un hecho, claro, voy a volver al pero hospital, sin siempre y embargo, cuando se obtenga una mayoría, exacto, ¿no? Y que en el balotaje gane el Frente Amplio, porque es un cargo político, es un cargo de confianza, es que la la única forma que dirección. esto se realice es que gane Orsi, que gane el frente. Porque está claro que durante estos 5 años, ¿Qué debo, pasó durante estos 5 años en el hospital? no solo me sacaron a mí, y no me tuvieron en cuenta, ni tuvieron en cuenta Pero todas no lo sacó este gobierno, las lo sacó realizaciones. Claro, su propio empezó por gobierno. sacarme Ah. los intereses económicos que prevalecieron y que generaron malas políticas del propio gobierno del Frente Amplio en 2017. Pero cuando asumió el nuevo gobierno, hicieron una negación de todo lo que se había hecho. Y no solo no me llamaron para integrarme de alguna manera, sino que a los blancos del equipo que yo tenía dirigiendo ese proyecto del hospital, también los dejaron fuera, al punto que yo a veces le digo a Caíto, la única forma de que tú vuelvas a estar en el hospital con un cargo de nivel de dirección o de dirección del bloque quirúrgico, como ¿Cómo era lo fue? conmigo, Sí, sí. es si gana el frente. Porque está demostrado que durante estos 5 años te corrieron como un perro. Entonces, esa es la realidad que yo creo que ve la gente y que siente y en la cual está apostando. Y creo que de eso es que resultó que el Partido Nacional, en un proceso complejo y doloroso, a mí no me gusta así nomás hacer leña del árbol caído, pero perdieron el diputado en gran medida por los errores y por el apartamiento de la realidad del departamento que tuvieron. Eh, eh, Todo el mundo dice, el departamento prácticamente no tuvo diputados, y menos del Partido Nacional. Entonces creo que eso se paga, en política se paga, pero lamentablemente el precio peor lo sufre la gente. Y Rivera ha quedado en un estado en un limbo, donde siguen ocurriendo, tenemos los peores indicadores de todo, de pobreza, de educación, de alfabetización, De desempleo. de desempleo, y dentro del desempleo de informalidad abrumador. El 40% de los que tienen trabajo son informales. Eso repercute en todo, hasta en los recursos que se obtienen para financiar los gastos públicos. Y entre medio, sin embargo, hay sectores de la sociedad que siguen beneficiándose y siguen teniendo mucho dinero, y las injusticias se mantienen. Yo creo que eso de están pasando cosas, la gente está mirando esto. Y viste que algunos cuando les va mal en un acto o cuando les va mal en una elección dicen, la gente está descreída de la política. Esto muestra todo lo contrario. Yo creo que lo que a veces nos equivocamos somos los políticos. Yo recién me estoy incorporando de nuevo a la política, pero se equivocan los políticos, y lo que la gente tiene es desconfianza, no descreimiento de la política. Tiene desconfianza porque le han mentido muchas veces y le han prometido cosas que fracasan, que después se hacen de otra manera. Por eso que te digo, yo si algo voy a hacer es cumplir con los compromisos. En caso de que logremos el segundo paso de este proceso de cambios, que es el triunfo de Orsi. Y yo creo que eso se está sintiendo en el ambiente. Con respecto al tema de la salud, ¿no? Que es bastante delicado, es muy sensible. Lo mismo si hablamos de la inseguridad. Uno se plantea, ¿por qué se llega a esta situación en un hospital, particularmente en el Hospital de Rivera?
porque notamos y hicimos la cobertura siempre cuando vino el directorio de ACE. No recuerdo cuántas veces vino el ministro de Salud Pública aquí, pero el directorio de ACE y el presidente del directorio de ACE siempre estuvo para la inauguración de una policlínica o la remodelación de una policlínica, para la adquisición de una ambulancia, para la creación del SAME 105, y no vemos que en el fondo esta presencia del directorio hubiese resuelto el problema de fondo, con la falta de medicamentos, con la falta de recursos humanos, que es una constante. Se resolvió algo en la gestión del doctor Toriani en el hospital, pero no fue la panacea tampoco. Se necesitaban más cosas. Sí. Es que cuando nosotros fuimos cesados teníamos en desarrollo algunos de los objetivos más ambiciosos y más queridos de nuestro proyecto y más sentidos por la gente. Sin ir más lejos, el propio CTI neonatal. Cuando se inició nuestra gestión, nosotros en el plan de gestión pusimos en la primera línea la maternidad, porque teníamos un desastre cuando asumimos en la maternidad. Hasta las parteras estaban diezmadas, quedaban poquitas. No teníamos pediatras, Margarita, no teníamos solo los miércoles un pediatra que estaba interno en el hospital. El resto de los días no había pediatra. No teníamos cirujanos, no teníamos anestesistas. Todo aquel desarrollo estuvo basado en una concepción, en decir que el hospital tenía que llegar a un nivel de calidad similar al del sector privado. Y ahí empezamos a construir sobre una base académica, con los residentes, que ahora son denostados por el propio Cipriani. Ya no está Cipriani Nazi y sigue denostando lo que es los conceptos fundamentales de la salud pública y de la Universidad de la República. Porque ahí lo que logramos, ¿qué fue? El interés del sector público de la salud, de ACE, con el interés de la facultad para formar profesionales y traerlos al interior. Y esa plataforma docente que empezó con los anestesistas, encabezados por el grado 5, Juan Rivas, con Lionel Brioso, grado 5 de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia del Hospital Pereira Rosell, la Clínica A, con el profesor Jubín, mi profesor de urología, para desarrollar un centro de referencia urológica regional avanzada, recuerdo las jornadas de cirugías especializadas, exacto, cuando venían también toda esa plataforma esos profesores y los que estaban haciendo el posgrado. Esa plataforma docente atrajo residentes que rápidamente se insertaron en el ambiente laboral acá, a favor del hospital y a favor de las privadas también. Sí. Porque te voy a decir un detalle para que a veces yo me enojo o critico lo que hacen las privadas. El acuerdo para traer los residentes y pagarles una remuneración que les pudiera servir para empezar a radicarse acá fue entre el hospital, con mi gestión, Casmer y Comeri. Los tres participábamos. Los residentes de mañana operaban y trabajaban en el hospital y de tarde se repartían en las privadas. Y en ese pago participaron tanto Casmer como Comeri, hasta que después que ocuparon los que necesitaban, abandonaron el acuerdo. Y nos quedamos solo en el hospital pagando a los residentes. Salvo en una de las clínicas, que es la de ginecología, que siguieron en las privadas. Entonces, esas concepciones y ese desarrollo de un hospital ascendente, emergente, con capacidad científica, en desarrollo, todo, desapareció no solo porque, yo no critico las direcciones que quedaron después, porque fueron direcciones sin proyecto, sin concepción de un desarrollo de este tipo. Pasaron a ser funcionarios que reciben órdenes, firman papeles, comunican los problemas y desde allá de Montevideo se deciden cosas
que estuvieron son siempre a merced ajenas. de Se dejaron, ACE yo les dije, Central. las direcciones del hospital como nosotros las conocimos, incluso la de anteriores directores que no tuvieron grandes éxitos, pero que hicieron quizá lo que pudieron, los que me precedieron a mí, digamos, eran figuras del medio local, con una trayectoria, con un conocimiento del hospital, con algún tipo de vínculo que justificó su nombramiento. Guzzi, Segura, Claro. el Tono Cairelo, Claro. el doctor Oliva. Y ahí tenés de todos los pelos políticos y de todos los perfiles, pero en fin. Después de eso, el golpe del la hospital... doctora Cáceres, la sí, doctora Requeijo. La caída que hicieron con nosotros yo creo que fue tan impactante, se sintió el sistema político todo, ¿no? Que eran tan culpables que quedó como todo paralizado, ¿no? Nunca se generó un nuevo proyecto, eso es la verdad. Y allí fue languideciendo, quedando para atrás todos los servicios que nosotros teníamos en desarrollo. El CTI neonatal y CTI pediátrico se llegó hasta donde nosotros habíamos alcanzado a llegar. Nosotros ¿te acordás de la campaña por el CTI neonatal? ¿Cómo no? Hasta los niños de escuela, con las maestras, salían con la latita a juntar la monedita para el CTI neonatal. Lucas Hugo se sumó. No, lo de Lucas Hugo fue por favor, increíble. Era uno de los Automotora padrinos. Horizonte también. Esa comisión de apoyo, que fue ejemplar, histórica, va a ser su gestión, tenía las metas y la transparencia de los números y las recaudaciones en forma totalmente prolija, perfecta, y todos se sabían qué comprábamos. Y compramos prácticamente todo. Quedaba a la última etapa de la campaña 2 millones de pesos para juntar para la reforma de la planta física. Se juntaron. La gente terminó encabezada por Miriam Rojas, por todas esas mujeres que eran unas leonas de distintos, y ninguna era que yo le había puesto por el Frente Amplio, eran mujeres que por su voluntad y su adhesión y su amor al hospital hacían esa tarea. Manola Bravo. Manola Brand, ¿no? claro, cantidad. Da Silva Ferrón desde la tesorería mismo de la comisión de apoyo. Entonces, ese dinero fue atacado constantemente. Después que me sacaron a mí, querían usar ese dinero, las distintas direcciones que vinieron, para pintar la fachada, para hacer arreglos. En parte algo usaron. Sí. Bueno, el año pasado terminaron las obras de esa planta física para la nursery avanzada que ya teníamos en mi gestión. Faltaban esos arreglos, con la plata que lograron cuidar las de la Comisión de Apoyo. Quiere decir que 6 años después, recién terminaron la planta física. Pero se le preguntó a Cipriani por qué no se autorizaba, por qué no se liberaba el CTI, decía que no se justificaba. Bueno, y que lo por mismo, CTI estaba el de Tacuarembó. Y sabemos que se autorizó la construcción de un CTI neonatal en Tacuarembó de una privada. Claro, por eso te digo. Entonces ahí hay que profundizar, claro, capaz que no dan todos los tiempos en el programa, pero los intereses privados constantemente están en conflicto con el interés en vez de del hospital potenciarse. público. Claro. Es que el sistema de integrado de salud no resolvió, al contrario, generó esa contradicción. Está en crisis. Hoy por hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud está en crisis. Porque todo crecimiento del hospital público compite con el sector privado. Si yo crezco, como crecimos en nuestra gestión, con 13.500 usuarios de las privadas que se vinieron al hospital, eso representa aproximadamente 3 millones de dólares por año que dejan de recaudarse para el Casmer y Comeri. Si yo, como estaba haciendo, dejaba de comprarles tecnología instalada en el sector privado, disminuyen las capacidades que ellos tienen para venderle al público y ganar aparte de las cápitas de ACE. Entonces yo he tratado de explicar esto así. El Sistema Nacional Integrado de Salud socializó la financiación, porque tú, si estás en caja, el operador que está aquí detrás de la pantalla,
los comerciantes de aquí enfrente, patrones, empleados y jubilados, pagamos un tributo, un impuesto obligatorio a la salud. La salud no es gratis. Eso es una especie de mito que existe en el Uruguay. ¿No? Hay salud, en el Uruguay hay salud gratis. No, señor. En el Uruguay hay un impuesto. Que financia la salud. Y que puede acceder todo el mundo. Un impuesto que financia una cifra que es enorme. Es equivalente al 9% del PBI. Estamos hablando de una cifra que es de 7.000 millones de dólares por año. ¿Se entiende? Lo que no cubre el impuesto, lo que no cubre el FONASA directamente, lo saca el Estado por vía del Ministerio de Economía de rentas generales. Y eso se vierte al sector privado puntualmente todos los meses. Por la cantidad de usuarios que tiene el sector privado, que en este caso vamos a poner en Rivera es Casmer y Comeri, el FONASA le paga una cápita, un valor que equivaldría a lo que antes era la cuota mutual, ¿no? Ajustado. Que es diferente para mujeres que para hombres. Que tiene distintas franjas, pero que en promedio, las edades, etcétera, entre la cápita y las metas que son agregados por distintas obligaciones que se le generan, estamos hablando de un valor de unos $150 por mes. Por cada afiliado. ¿Entiendes? Consultando o no el afiliado, haciéndose estudios o no el afiliado, exacto, internándose o no exacto, el afiliado. Eso entra fijo. Entonces. Pero hay una contraprestación, ¿no? Que es el cumplimiento de metas, que las mutualistas. Eso es un agregado a la cápita. Claro. Por eso yo redondeo en una cifra de unos $150 por cada afiliado. Y eso significa que estamos hablando, si sumamos el gasto en salud privada y el hospital y algo de lo que se puede calcular que es difícil de las empresas que giran en torno a la salud, las móviles, otros seguros, etcétera, en Rivera el gasto salud por año es de más de 130 millones de dólares. Es una cifra indiscreta, ¿no? Es una cifra impactante, porque es un departamento que a su vez tiene problemas de satisfacción de la atención de salud enormes, porque la gente no está conforme ni con el hospital ni con las privadas, porque las privadas, aparte de los a las cuales doble chapas que ingresás porque sos aportante al FONASA, así como podrías también irte al hospital. Vas a decir, el hospital está muy mal, me voy a Casmer o a Comeri. Eso te sale caro porque tenés que pagarte los estudios, los medicamentos, etcétera, y todo tiene sus distintos precios. Entonces hay cierto nivel de la gente que puede pagarlo y otros que no. Los que no tienen nada, no tienen ni siquiera aportes y todo ese sector de informalidad, igual están cubiertos en el hospital. Pero hay unos 30.000 usuarios de los 70.000 del hospital que son FONASA, que hacen el mismo aporte que hacen los usuarios de las privadas. Y sin embargo, el Estado le da por cápita al hospital mucho menos dinero que lo que le da a las privadas. Ahora, demos un paso atrás. ¿De dónde viene el dinero? El dinero es público. Las privadas dejaron de ser privadas. Las privadas están financiadas por dineros públicos, del impuesto que pagamos. ¿Me explico? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan público es el hospital si depende de lo que pueda hacer y las condiciones que le ponen los privados? ¿Y qué tan privados es el sector privado cuando está financiado por el sector público? Por los dineros públicos. Entonces, aquí está la clave del problema del Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue un cambio muy importante en cuanto a extensión de la cobertura sanitaria. Antes los hospitales de salud pública eran una vergüenza horrible, la gente no tenía acceso, etc. Estaba el carné del pobre. Claro.
O sea, no, hubo son los cambios pobres, muy positivos los mendigos, que se sin logró. trabajo, los que van a ser atendidos en el hospital público. Entonces, se lo veía, se lo mencionaba sí, despectivamente, era horrible. ¿no? Y entonces el Frente Amplio desde el primer gobierno hizo 2 o 3 cambios muy importantes, sin los cuales nada de esto estaríamos hablando. Creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, creó el impuesto a la salud a través del FONASA, y creó la figura de ACE, Administración de Servicios Públicos de Salud, para administrar los hospitales y las policlínicas públicas. Pero el proyecto, yo a veces digo que está bastardeado en su concepción, porque no se animó a hacer el paso siguiente, que era tener una organización tripartita de las empresas privadas. El Estado tiene que estar presente en las empresas privadas. El tripartismo es una vieja tradición uruguaya, que en gran medida sucumbió durante la dictadura, que concibe la administración donde el Estado invierte grandes montos de dinero, de financiación, una administración tripartita que es Estado, de empleadores y empleados. Así funcionaban las cajas de asignaciones familiares en el BPS, que tenían realizaciones maravillosas, fueron aniquiladas por la dictadura. Pero ¿a qué voy yo? Si uno le da todo el dinero a las privadas de lo que necesitan para funcionar, no es cuestión de intervenir cuando ya fundieron a la empresa, como está pasando en el Casmo. El gobierno de esas privadas tiene que tener un representante del Estado porque la plata viene del Estado. Y eso no se animó ni el Frente Amplio a hacer en la reforma. Creo lo que sucedió es lo siguiente. ¿Será que hubo en el una caso del especie de próximo pacto. Gobierno? Bueno, y yo creo que esto hay que abrir la discusión, porque ese pacto se manejan muchos intereses. Hay un pacto no declarado, un pacto que mantuvo al sector privado como privado, pero financiado a través de un impuesto público. Tampoco lo hizo el actual gobierno. No, el actual gobierno es que los Cipriani o los otros que han salido a hablar de la salud pública, nunca estuvieron en ACE, nunca gobernaron ACE, no la crearon, no conocían. Hay gente que administra hospitales que nunca había trabajado en salud pública. No trabajó en ACE. No, claro, integraba yo lo conozco el directorio de años, de una mutualista de décadas de mi trabajo en el Círculo Católico, éramos compañeros de trabajo. Y una de las cosas primeras que él hizo cuando asumió como presidente de ACE fue sacarme el cargo que yo conservaba en el Círculo Católico. Nunca entendí por qué. Los otros compañeros viejos directores del Círculo Católico también se opusieron a eso, pero el daño me lo hizo igual. ¿Entendés? Entonces hay cosas que uno dice, pero responden a que, en definitiva, el gobierno asumió una conducción de salud basado en lineamientos que son ajenos a la concepción con que ACE fue creada, de que la reforma de la salud fue creada, que es una reforma insuficiente, que quedó por el camino y que han pasado muchos años y que necesita, está en crisis y tiene que volver a pero de vuelta lo mismo. Sufrir una nueva esto solo tiene sentido si modificación. gana el Frente Amplio, porque va a someter a discusión este tipo de problemas. Lo que pasó en estos años es simplemente administrar una crisis que cada vez se ha ido agravando más. Doctor Toriani, diputado electo por el Frente Amplio por el Departamento Rivera, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Perfecto. Seguimos junto a ustedes charlando con el diputado electo por el Frente Amplio por el Departamento de Rivera, el doctor Andrés Toriani. El miércoles que viene va a estar aquí en estudios, espero, si no va a ser por videollamada, el doctor Marne Osorio, diputado reelecto por el Partido Colorado, y el miércoles previo al balotaje vamos a estar charlando con la novedad, con la persona que nunca esperó que lo iban a nombrar como diputado, como representante por el Departamento de Rivera, nuestro querido amigo Martín Molins, el director de Alumbrado Público de la Intendencia. Bueno, será el último miércoles previo al balotaje. Doctor Andrés Toriani, ¿qué pasó
con el Frente Amplio. ¿De dónde vinieron los votos del Frente Amplio para que en el departamento se la considera la segunda fuerza política, con una diferencia del Partido Nacional de más o menos 300 votos? Antes del escrutinio de los votos observados eran de 300 y unos poquitos, en los votos observados escrutados llegó a 250 aproximadamente. En primer lugar, creo que recuperamos gente que había quedado desencantada del Frente, que se había alejado del Frente Amplio. Creo que ese proceso está relacionado con la autocrítica que el Frente Amplio generó, con una campaña que inició Fernando Pereira desde su presidencia, renovando el compromiso por hablar con la gente, volver a escuchar las recorridas que se hicieron por 2 veces en todo el país. Y cuando vinieron acá, nosotros criticamos lo que tuvimos que criticar y dijimos, bueno, por ejemplo, hay una herida abierta en Rivera con lo que se le hizo al hospital. Y eso se reconoció. Y en base a ¿Le pidieron disculpas al doctor Toriani? Claro. Y en base a ese reconocimiento, pero esa autocrítica, y fue que yo confié en Charles Carrera, que fue el primero que vino a hablar conmigo profundamente y a decir, cometimos enormes errores. Confié en que siempre estuvo a mi lado el Chumbo Proti, un veterano dirigente del MPP de aquí de Rivera. Confié en gente como Leonardo Cuña, que siendo a mi lado un perteneciente al Partido Nacional, él y su familia de toda la vida, y yo nunca le pedí que, siendo mi administrador, nunca traté de seducirlo para incorporarlo al Frente Amplio, nunca, yo al contrario, respeté plenamente, porque me parecía una de sus virtudes, su identidad de nacionalista, Partido Nacional, blanco. Después de lo que nos pasó, Leonardo fue el primero que se vino a integrar al Frente Amplio y al MPP. Y vino a hablarme también, a decirme, mirá, yo tomé esta opción. Y pasa algo parecido ahora cuando mucha gente que recupera esa confianza en nosotros, yo lo hice a través del MPP porque fueron los primeros en acordarse que yo hacía 6 años que estaba con daños y con perjuicios laborales y profesionales que los sufrimos directamente, te digo, Leonardo Cuña, el que más perjudicado resultó. Recuerdo. Víctor Requi, sí. Caíto Araujo también tengo que nombrarlo porque fue el primero que teniendo un cargo de jefe de un sector técnico, renunció al otro día que me sacaron a mí. También recuerdo. Entonces son cosas que más allá de la diferencia que yo tengo con Caíto y más en política, pero son cosas que en las relaciones humanas están en la misma sintonía a nivel de y éticas no se pueden negar, no se pueden olvidar. Yo no puedo olvidar gestos de ese tipo. Él, en su propuesta, en su aspiración a la diputación, seguía con la idea fija del Hospital de Rivera, Caíto, y de un hospital universitario y binacional. Claro. Él tiene a veces sus propios enfoques, qué sé yo, como todos. Sí. Pero es lo que te digo. Yo ese equipo de gente donde yo no puse a nadie por cargo político, por cupo político, por designación ¿entendés? Por confianza política. Yo valoricé e integré en ese proyecto a la gente que ya estaba. Si vos mirás, todos los jefes de nuestros servicios o eran de partidos de blancos o colorados, o era gente sin partido, gente que estaba comprometida con un proyecto, gente que veía una renovación de una proyección del hospital, que era por lo económico, porque empezamos a pagar mejores condiciones que las que se pagaban antes en el hospital, pero también por realización profesional, porque los cirujanos empezaron a sentir que podían hacer, y lo hicieron, desarrollos como el de la cirugía bariátrica, ¿entendés? O los pediatras que podían tener un equipo de pediatras sólido, con guardias todas cubiertas, y que para eso precisaban una unidad neonatal y soñaban con un CTI pediátrico.
Entonces las cosas que se hicieron, que logramos... La tengo muy presente la doctora Andrea Brocco, ¿no? Andrea, claro, y que ha seguido. Entonces, sí. La gente que siguió desarrollando cosas, yo no la critico. A mí me parece bien porque eso son cosas que tienen que trascender el gobierno que está de turno o el director que está en el momento. La camiseta que vale es la de la salud pública, claro, no la del partido político. Claro. Pero hay que tomarlo como una política de Estado, no claro, una política pero de lo gobierno. que sí está demostrado es que lo que han hecho desde los directorios de ACE y de los gobiernos, haciendo malas políticas, ha impedido el desarrollo del hospital público y de la salud toda, de las policlínicas. Podríamos también hablar de lo que pasa en las villas del interior, cada vez más alejadas, cada vez más postergadas en el acceso a la salud. Entonces, ese tipo de cosas está en juego ahora, porque si no triunfa el gobierno de Frente Amplio a través de la presidencia, de la elección presidencial de Orsi, otra vez va a continuar todo como está. Es evidente, porque estos 5 años nadie intentó mantener o desarrollar lo que teníamos, los logros que se habían alcanzado. Así que ahora... ¿Cree usted que entonces esos votos recuperados del Frente Amplio fueron de recuperación de confianza? Sí. ¿Pero de dónde salieron? ¿De Cabildo Abierto? Porque Cabildo Abierto tuvo una magra votación a nivel departamental y país. Si no recuerdo mal... El fenómeno Cabildo Abierto fue voto castigo de los ciudadanos que pensaban votar al Frente Amplio y bueno, como era un partido nuevo, una propuesta, ese voto de rebeldía, como está pasando con Salle, que dicen que es el paso previo a una próxima anulación en una elección siguiente. Sí. La anulación del voto, ¿no? Yo creo que Cabildo captó muchos votos en 2019 de gente que estaba herida por todas esas malas políticas, tanto del último gobierno del Frente Amplio como de los partidos tradicionales, vamos a decirlo así. Pero castigó mucho al Frente Amplio acá en Rivera, claro. Y nosotros tratamos de advertirlo, pero pasó. Creo que llegaron a 17.000 votos y ahora bajaron a 4. Gran parte de esos votos creo que es gente que reconsideró eso y que porque el asunto es así. La gente, cuando nosotros hacemos todos esos análisis, yo diría más simple. La gente ve y sabe lo que pasa. ¿Me entiendes? Y sabe que lo que estamos diciendo es verdad y quiere hacer justicia, y ese voto de justicia social, de justicia respecto a lo que pasó, de reivindicación de que se hicieron mal las cosas, en gran medida por un interés directo sobre la salud. Creo que mucha gente también percibe que yo puedo ser confiable para una gestión porque a esta altura de mi vida, si vuelvo a esto, es para tener fuerza política y no voy a cambiar. Y creo que eso ayuda. Eso me parece que es una gran... Es muy importante ver cómo la gente ha recuperado esa esperanza. Eso es quizá lo que yo más quiero. Bien, matemáticamente, según el ahora ex candidato a la presidencia por el Partido Colorado, dice que es imposible que el Frente Amplio gane en el balotaje, hablando de un cogobierno Partido Colorado, Partido Nacional. ¿El análisis que realiza usted es...? No, al contrario. ¿Diferente? Yo creo que lo que pasó en el interior, todo, lo que pasa en Rivera, más todo lo que pasó en todo el interior, muestra que es todo lo contrario. Hay una ola creciente, ya se siente en la gente de la calle. Yo no necesito explicar mucho a nadie, ni convencer a nadie. Dice, no, todo está claro, ya vamos a votar a Orsi. Estas adhesiones recientes, ¿no? De un hombre del Partido Nacional que dice ser blanco de raíz y que ha ocupado un lugar muy importante en el gobierno de coalición republicana. ¿Tiene peso o no tiene peso? Y el de la que fuera precandidata en las internas del Partido Colorado, Zaida González, que también Ojeda no midió sus palabras y la ninguneó absolutamente. Dijo que va a empezar a convencerse de adhesiones que tengan peso verdadero cuando no necesite googlear para ver de quién está hablando. Bueno, yo creo que es subestimar cosas.
el que hace las cuentas sumando lo que votó cada uno y lo que puede traer por los votos que logró ahora, está equivocado también. Yo si logro un acuerdo con un sector ahora, yo que sé, una personalidad aquí que estuvo, que participó, un cabilante, un blanco, yo no lo voy a medir, no estoy calculando los 20.000 que ya sacó el frente, más los 750 que me trae este caudillo, o este líder, o este referente. No es así. Eso se incorpora a una visión de la gente que va atrayendo y multiplica de una manera que no es así lineal, 2 más 2 son 4. No es así. Lo que sí te da es la sensación de que hay mucha gente incorporándose al concepto de que el Frente Amplio gana. Y esa sensación de el que gana atrae gente porque va formando poder. Nadie apuesta en pingo perdedor, sino en pingo favorito, claro. Aunque no se sabe quién es el favorito. Claro. Porque está muy repartida la torta, ahora son 2 bloques, ¿no? Y están muy parejos lo que sería cabeza a cabeza. Sí, yo creo que la ventaja se va a marcar claramente, sin embargo, vas a ver, los pronósticos que yo te hice sobre Rivera más o menos se cumplieron. Bien, sobre encuestas, claro, no es una empresa especializada en realizar este tipo de trabajos, pero Montevideo Portal, que es un sitio informativo, siempre tiene una página o un link a donde hace preguntas diferentes. En este caso, Montevideo Portal preguntó, en el caso de balotaje, qué percibía la gente, cuál sería el favorito. Y allí dicen que el 58% cree que Orsi ganaría el balotaje ante Delgado. El sondeo marcó un dato de favoritismo del candidato opositor con más de 25 puntos de ventaja. Ténganlo en cuenta o deséchenlo. Yo no sé si confían ustedes en la manera de trabajar de un portal informativo que tiene ese sitio, y a veces la gente no va a completar el formulario para jugar o para mentir, ¿no? Lo hace, consideramos nosotros, con cierta seriedad y compromiso. Pero esto es lo último de lo último. Y ya para cerrar, la Corte Electoral aprobó las 2 papeletas de las fórmulas presidenciales, Yamandú Orsi, Carolina Cose, Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, que serán utilizadas en la segunda vuelta del domingo 24 de noviembre. Son las 2 hojas blancas con fotos en blanco, negro y gris. Vamos a ver si los que nos están viendo y escuchando, aquí va la hoja de votación por la fórmula Yamandú Orsi a la presidencia de la República, Carolina Cose a la vicepresidencia de la República, 24 de noviembre del 2024, con las fotos del candidato a presidente y de la candidata a vice. Y la otra hoja, voto por la fórmula, Álvaro Delgado a la presidencia de la República, Valeria Ripoll a la vicepresidencia de la República, también foto blanco y negro. Serán 2 hojas de votación, no las 89 que teníamos en el cuarto secreto. Nada está definido. Llegó el momento de la verdad. Lo que sí está definido es que usted es diputado. Bueno, y que en el caso que gane el Frente Amplio, va a partir su corazón y va a estar viajando de un lado a otro. Cámara de Representantes, hospital. Va a estar más acá que en la Cámara de Representantes, seguro. Quiero ejercer ese cambio, quiero cumplir con ese compromiso de recuperar el hospital y mostrar que si nos llevó menos de 6 meses en 2012 partir de aquello que no teníamos nada, que había caído en una situación increíble, no teníamos ni los médicos, nada, no había ni algodón ni gasa. Y las enfermeras y los técnicos sosteniendo el hospital como podían. El sacrificio del personal no médico del hospital, su valor, su compromiso, es incalculable. Entonces, si ahora lo vamos a hacer más rápido. Acordate lo que te digo. Si gana el Frente Amplio, en el presupuesto nacional va a haber de verdad el capítulo especial para el Plan de Desarrollo Piloto de Salud en la región norte, asociado a una negociación binacional
de la cual mañana voy a dar novedades a través de una live. Ah, bien, sí, con eso nos despedimos. Es verdad, sí, me decía que mañana va a haber una live Diálogos AMSUR, mañana a las 10:30 de la mañana, Brasil-Uruguay, y la convivencia en la frontera. Van a estar participando Humberto Costa, no sé quién es Humberto Costa, doctor. Es el senador del PT que actualmente lidera la bancada del Parlamento, del Senado, Bien. del gobierno de Lula. Al doctor Andrés Toriani lo conozco de vista, Sí. que va a ser otro de los expositores. El doctor Leonel Brioso también confirmó. Sí, por suerte. Fue uno de los que ayudó a elaborar el proyecto. Una confirmación de varias cosas que él Sí. participe mañana conmigo. De esto que estamos hablando, de los compromisos de que se ha reconsiderado lo que se hizo mal en Rivera, para que Leonel participe mañana. Se lo invité ayer, y ya aceptó y está entusiasmado y quiere hablar de todo esto. Porque el doctor Leonel Brioso trabajó mucho con usted en Claro, en toda esa transformación que hubo en el hospital. Juan Rivas, que es el grado 5 actual de anestesia, y Leonel Brioso fueron los dos profesores que primero nos ayudaron a armar la plataforma docente de residentes en el hospital que hablábamos hoy. Y va a participar también Luis Mainardi, que acaba de ser electo prefeito de Valle, para hablar del proyecto binacional de salud. Bien, muy bien. Hecho entonces el anuncio, doctor Toriani, éxito en la gestión como diputado, que esto es un hecho, no hay dudas. Lo que sí hay dudas hasta el 25 de noviembre, a ver quién será el bloque ganador, porque hoy por hoy el país está dividido en dos bloques muy importantes y muy representativos. Que prime la voluntad del pueblo, que es soberana. Un fuerte abrazo. Un abrazo y un agradecimiento siempre. Hasta pronto. Gracias a Empresa Noki, que nos sigue apoyando hasta el último programa de este ciclo. Gracias a la lista 609 del MPP Frente Amplio, que apoya la fórmula Yamandu Orsi y Carolina Cose. Gracias, Adriano. Nos encontramos el miércoles que viene, porque vamos a charlar con el diputado reelecto por el departamento de Rivera por el Partido Colorado, el doctor Marne Osorio Lima. Los esperamos.